Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, segundo grado, de acuerdo a la programación de la página web y televisión, semana 20, día 4, matemática. Organizamos datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Hábitos de vida saludable. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable en esta coyuntura, ¿cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Para resolver el reto de la situación, durante estas 2 semanas, desarrollaré 4 actividades y el día de hoy continuaré con la actividad 2. Actividad 2. Organizamos los datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Algunas nociones previas. Frecuencia absoluta, F minúscula sub I, es el número de veces que un dato se repite dentro del conjunto de datos. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, es la suma de las frecuencias absolutas que se han acumulado hasta ese dato. Frecuencia relativa, H minúscula sub I, es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total. Frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I, es la suma de las frecuencias relativas que se han acumulado hasta ese dato. Frecuencia relativa porcentual, H sub I por ciento, representación porcentual de la frecuencia relativa. Elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 1. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consume? Empleo la técnica del conteo y registro los datos obtenidos en la encuesta. Observamos en la imagen respuestas de los estudiantes, respuestas de los docentes y respuestas de las familias. Tenemos el total. A partir de los datos obtenidos determino la frecuencia absoluta. Tabla de frecuencias de consumo promedio de vasos de agua por día. Generamos la tabla. Vasos de agua, frecuencia absoluta F minúscula sub I. La frecuencia absoluta es las veces que se repite o se presenta un dato, de 0 a menos de 3 vasos. El total es 7. La frecuencia absoluta F sub I es igual a 7. De 3 a menos de 6 vasos. El total es 25. La frecuencia absoluta F sub 2 es igual a 25. De 6 a menos de 9 vasos. El total es 12. La frecuencia absoluta F sub 3 es igual a 12. El último intervalo, de 9 a 12 vasos. El total es 6. La frecuencia absoluta F sub 4 es igual a 6. Sumamos los valores de la columna frecuencia absoluta. 7 más 25, 32, más 12, 44, más 6, 50. N es igual a 50. Determino los valores de la frecuencia absoluta acumulada
F mayúscula sub I. F mayúscula sub 1 es igual a F minúscula sub 1. Es igual a 7. F mayúscula sub 2 es igual a la suma de las dos frecuencias absolutas, F sub 1 más F sub 2. Sumando 7 más 25 nos da 32. F mayúscula sub 3 es igual a la suma de las tres frecuencias absolutas, F sub 1 más F sub 2 más F sub 3. Nos da 7 más 25, 32, más 12, 44. F mayúscula sub 4 es igual a la suma de las cuatro frecuencias absolutas, sumando 7 más 25 más 12 más 6 nos da 50. Las frecuencias absolutas acumuladas también se obtienen sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior con la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 7 más 25 nos da 32. 32 más 12 nos da 44. 44 más 6 nos da 50. La última frecuencia absoluta, en nuestro ejemplo es 50, debe ser igual al total de datos, 50. Continuamos. Ahora determino los valores de la frecuencia relativa H minúscula sub I. Tenemos la fórmula H sub I es igual a F sub I entre N, donde H sub I es la frecuencia relativa, F sub I es la frecuencia absoluta y N es el número de datos. Calculamos la primera frecuencia relativa, H sub 1, es igual a 7, la frecuencia absoluta F sub 1, entre el total de datos, 50. 7 entre 50 nos da 0,14. Anotamos, calculamos H sub 2, es igual a la frecuencia absoluta 25 entre el total de datos, 50, dividiendo 25 entre 50 nos da 0,50. Anotamos 0,50. Calculamos la frecuencia relativa H sub 3, es igual a la frecuencia absoluta 12 entre 50, dividiendo nos da 0,24. Anotamos. La última frecuencia relativa, H sub 4, dividimos 6 entre 50, nos da 0,12. Anotamos. La suma de los valores de las frecuencias relativas nos da 1, es decir, sumando 0,14 más 0,50 más 0,24 más 0,12 nos da 1. Determino los valores de la frecuencia relativa porcentual, H sub I por ciento. Recordamos la fórmula, H sub I por ciento es igual a H sub I, que es la frecuencia relativa, por 100%. Calculamos H sub 1% es igual a la frecuencia relativa 0,14 por 100%. Cuando se multiplica por 100 a un decimal, la coma avanza 2 cifras o 2 lugares hacia la derecha. 0,14 por 100 es igual a 14%. Anotamos. Calculamos la segunda frecuencia relativa porcentual, H sub 2%. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100, nos da 50%. Calculamos la frecuencia relativa porcentual H sub 3%. Multiplicamos 0,24 por 100, nos da 24%. Calculamos la cuarta frecuencia relativa porcentual H sub 4%, multiplicamos 0,12 por 100, nos da 12%. Sumando 14 más 50 más 24 más 12, nos da 100%. Hemos completado la tabla.
Finalmente obtengo la siguiente tabla de frecuencias de la pregunta 1. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consume? Tabla número 1. Tabla de frecuencias de consumo promedio de vasos de agua por día. Acabamos de construir esta tabla. Elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 2. ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica a hacer alguna actividad física? Empleo la técnica de conteo y registro los datos recolectados en la encuesta. Observamos en la imagen los intervalos de actividad física, el conteo de las respuestas de estudiantes, docentes, familias y el total. A partir de los datos del conteo, elaboro la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias de tiempo promedio de actividad física semanal. Generamos la tabla, actividad física con sus intervalos, frecuencia absoluta, F minúscula sub I. La frecuencia absoluta es las veces que se presenta un dato o se repite. En el intervalo de 0 a menos de 3 horas, el total es 3. Frecuencia absoluta, F sub 1 es igual a 3. En el intervalo de 3 a menos de 6 horas, el total es 19. Frecuencia absoluta, F sub 2 es igual a 19. En el intervalo de 6 a menos de 9 horas, el total es 18. Frecuencia absoluta, F sub 3 es igual a 18. En el último intervalo, de 9 a 12 horas, el total es 10. Frecuencia absoluta, F sub 4 es igual a 10. Sumamos los valores de la frecuencia absoluta. 3 más 19, 22. Más 18, 40. Más 10, 50. N es igual a 50. Es el total de datos. Tomando como ejemplo el desarrollo de la primera pregunta, calculo los valores de la tabla de frecuencias. Generamos la columna de frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I. La primera frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub 1 es igual a F minúscula sub 1, es decir, es igual a la frecuencia absoluta. Anotamos 3. La frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub 2 es igual a la suma de las dos frecuencias absolutas, F minúscula sub 1 más F minúscula sub 2. Sumando 3 más 19 nos da 22. La tercera frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub 3, es igual a la suma de las tres frecuencias absolutas, 3 más 19 más 18. Como ya lo dijimos en el ejemplo anterior, también podemos sumar 22 más 18. Nos da 40. La última frecuencia absoluta, F mayúscula sub 4, es igual a la suma de las cuatro frecuencias absolutas. Sumamos 40 más 10, nos da 50. Reiteramos, el valor de la última frecuencia absoluta acumulada, 50, es igual al total de datos, que también es 50. Generamos la columna para la frecuencia relativa H minúscula sub I. La fórmula H sub I es igual a F sub I entre N. H sub I es la frecuencia relativa, F minúscula sub I es la frecuencia absoluta y N es el total de datos. Calculamos H minúscula sub 1 es igual a la frecuencia absoluta 3 entre 50, dividiendo nos da 0,06. Anotamos. Calculamos H minúscula sub 2 es igual a 19 entre 50, dividiendo nos da
0,38. Anotamos. La tercera frecuencia relativa, H minúscula sub 3, es igual a la frecuencia absoluta 18 entre 50. Dividiendo nos da 0,36. Anotamos. Y por último, la frecuencia relativa, H minúscula sub 4, es igual a 10 entre 50. Dividiendo nos da 0,20. Sumamos los valores de la frecuencia relativa, 0,06 más 0,38 más 0,36 más 0,20 nos da la unidad, es decir, el todo. Generamos la columna de la frecuencia relativa porcentual H minúscula sub I por ciento. Tenemos la fórmula H sub I por ciento es igual a H sub I, que es la frecuencia relativa, por 100%. Calculamos H sub I por ciento. Multiplicamos 0,06, la frecuencia relativa, por 100% nos da 6%. Anotamos la primera frecuencia relativa porcentual. Calculamos H sub 2%. Multiplicamos 0,38 por 100%, nos da 38%. Calculamos la tercera frecuencia relativa porcentual, H sub 3%. Multiplicamos 0,36 por 100%, nos da 36%. Calculamos la última frecuencia relativa porcentual, H sub 4%. Multiplicamos 0,20 por 100%, nos da 20%. Sumando los valores de la frecuencia relativa porcentual, 6 más 38 más 36 más 20 nos da 100%. Finalmente obtenemos la siguiente tabla de frecuencias de la pregunta 2. ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica a hacer alguna actividad física? Tabla número 2. Tabla de frecuencias de tiempo promedio de actividad física semanal. Esta tabla acabamos de construir. Otro ejemplo. La señora Alejandra tiene una tienda de ropa de invierno. Para aumentar sus ingresos, decidió hacer un estudio a sus clientes aplicando una encuesta para saber su estatura y colores de su preferencia. Después de encuestar a 20 personas, obtuvo los siguientes resultados. Tabla número 1, colores de su preferencia, la cantidad, el total 20. Tabla número 2, estatura en intervalos, el primer intervalo de 1,40 a 1,50 metros y el último intervalo de 1,70 a 1,80 metros, la cantidad. Tenemos dos preguntas. 1. ¿Cuáles son datos cuantitativos? 2. ¿Cuál de las tablas representa datos agrupados? Respondemos la pregunta 1. ¿Cuáles son datos cuantitativos? Los datos cuantitativos se refieren a cantidad. Pueden ser discretos o continuos. En discretos nos referimos que son posibles de contar, es decir, 0, 1, 2, 3, etc. En continuos son decimales o fracciones, es decir, números racionales. Observamos los datos de las dos tablas. En la tabla número 1, variable colores, tonos azules, tonos amarillos, tonos rojos, tonos grises, son variables cualitativas. En la tabla número 2, la variable estatura, son cantidades que son decimales. Por tanto, ¿cuáles son datos cuantitativos? Respuesta 1, la estatura. Son variable cuantitativa continua. Respondemos a la pregunta 2. ¿Cuál de las tablas representa datos agrupados? Observamos la tabla número 1. La variable colores, tonos azules, tonos amarillos, tonos rojos, tonos grises, los datos no están agrupados. En la tabla número 2, la variable estatura, que son intervalos de clase, el primer intervalo de 1,40 a
a 1,50 metros, los datos sí están agrupados. Respuesta 2. La tabla número 2 está agrupado en intervalos de clase. Reto: investigar sobre gráficos estadísticos que utilizarías para representar la información sobre hábitos de vida saludable que practican las personas de la comunidad educativa de tu institución educativa. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.